Tarde y casi ahorita noche en el libro de Primera de Samuel. Sean todos bienvenidos en esta tarde. Aleluya a cada uno de ustedes. La bendición del Dios del cielo, y a cada uno de ustedes Jehová los oiga en el día del conflicto. Yo los bendigo de esta manera. El nombre del Dios de Jacob los defienda, desde Sion los sostenga y haga memoria de todas sus peticiones. Yo levantaré bandera en el nombre de su Dios. Conceda a Jehová todas sus peticiones. Amén. Aleluya. Saludamos a todos aquellos que nos ven en los diferentes lugares. Como estaba mencionando, estamos teniendo personas que nos están siguiendo de Nicaragua, nos están siguiendo por YouTube. Aleluya. Desde México. Mi hija me estaba informando, y de otros lugares aquí en Estados Unidos también. Así que saludos a todos aquellos que escuchan los estudios, los mensajes, la palabra del Señor. Desde la iglesia Yo Soy el que Soy, aquí en Sioux Falls, Sur Dakota, en el pueblecito o el pueblón, porque no sé cuán grande sea, de Brandon. Amén. Y vamos a leer, aleluya, en Primera de Samuel, capítulo 10, unos versículos, para continuar con el estudio en esta noche de los dones de poder, y a ver si alcanzamos también a uno de los dones de expresión sobrenaturalmente. Recuerde, hermano, que el objetivo de estos estudios es aclarar dudas y motivarlos a que busquen del rostro del Señor, para que nadie les engañe, aleluya, con una manifestación rara diciendo que es del Espíritu Santo. Somos pentecostales de fuego, aleluya, de los que corremos, de los que brincamos, de los que alabamos a Dios. Pero como dice la Escritura, hágase todo decentemente y con orden, aleluya, y que sea algo genuino de Dios y no, aleluya, una emoción humana. Y en Primera de Samuel, capítulo 10, que habla de la unción o del momento en que ungieron al primer rey de Israel, Saúl, alabado sea el nombre del Señor, desde el versículo 1 hasta el versículo número 13, dice así la palabra del Señor. Tomó entonces Samuel la redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre tu heredad? Cuando te apartes hoy de mí, hallarás a 2 hombres cerca del sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Sela, y te dirán: las asnas que fuiste a buscar han sido halladas, y he aquí que tu padre ha dejado de preocuparse por las asnas y ahora está angustiado por ti, diciendo: ¿qué haré en cuanto a mi hijo? De allí seguirás más adelante. Óigame bien cómo viene esta palabra profética. De allí seguirás más adelante, llegarás hasta la cima de Tabor, y allí te encontrarás con 3 hombres que suben a Dios a Betel, que significa casa de luz, por si no lo sabía. Uno llevando 3 cabritos, otro estará llevando 3 tortas, y el tercero estará llevando pan y un odre de vino. Ellos te saludarán y te darán 2 tortas de pan, las cuales tú vas a recibir de sus manos. Después vas a caminar a la colina de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y sucederá que cuando llegues a la ciudad, allá te encontrarás un grupo de profetas que desciende del lugar alto con arpa, con pandero, con flauta, con lira, delante de ellos, y están profetizando. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder, y profetizarás con ellos, y serás cambiado en otro hombre. Cuando estas señales te hayan sucedido, haz lo que la situación requiera, porque ciertamente Dios está contigo. Descenderás delante de mí a Gilgal, y he aquí que yo descenderé a ti para ofrecer holocaustos y sacrificios, ofrendas de paz. Esperarás 7 días hasta que venga a ti y te muestre lo que debes hacer. Dice la Escritura en el verso número 9 en adelante. Miren cómo trabaja la palabra profética. Todo lo que le detalló que iba a hacer, que iba a ver, que se iba a encontrar, todo con detalle. Y sucedió que cuando él volvió la espalda para dejar a Samuel, Dios le cambió el corazón, y todas aquellas señales les acontecieron en aquel día. Cuando llegaron allá a la colina de aquí, un grupo de profetas salió a su encuentro, y el Espíritu de Dios vino sobre él
con gran poder y profetizó entre ellos. Y sucedió que cuando todos los que le conocían antes vieron que ahora profetizaba con los profetas, los del pueblo se decían unos a otros: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Está Saúl también entre los profetas? Y cuando el hombre de allí respondió, dijo: ¿y quién es el padre de ellos? Por lo cual esto se hizo un proverbio, o sea, un dicho: a Saúl también entre los profetas. Cuando acabó de profetizar, vino al lugar alto. Padre de las luces y Señor de todas las misericordias, tuyos son los cielos y la tierra, y todas las cosas te pertenecen a ti. Yahweh Sebaot, Yahweh Sildequeno, Yahweh Sildequeno, Yahweh Rafa, Yahweh Jireh, Yahweh Nisi. Aleluya. Tu nombre es el yo soy el que soy, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y a ti te invocamos en esta preciosa tarde noche, para que tú nos dirijas en este estudio y en tu palabra. Amén y amén. Hay algo muy interesante, aleluya, en este pasaje, y que toca mucho mi corazón. No sé, y sé que hay muchas personas igual que yo, porque he conocido en este país y en otros países personas que me han dicho que ellos, inclusive en mi trabajo, hay una hermana que ella me ha contado que ella se deleita en la palabra de Dios, se deleita en leer las escrituras, y hasta se le hacen los ojos agua cuando me habla de algunos textos bíblicos, porque ella se complace en gran manera mientras que lee la escritura. Dice ella que ella es ministrada en su corazón, y ciertamente somos ministrados en nuestro corazón si no leemos la Biblia por leerla. Si la leemos y le ponemos atención y ponemos nuestro corazón, les aseguro que el Señor empieza a hablarnos y sentimos algo bien precioso. Ahora, en este pasaje hay algo que me motiva mucho en esta noche, y es que dice que Saúl era un hombre común y corriente, pero que cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, dice que Dios cambió su corazón. Ustedes recordarán que hace unos fines de semana atrás, sábado y domingo, estaba trayendo mensajes, y siempre había algo de coletilla que venía arrastrando en las diferentes mensajes, y era la necesidad de tener un encuentro con Dios, la necesidad de buscar de Dios. Porque yo puedo predicar muy feo, o puedo predicar muy bonito, yo puedo ser muy elocuente, puedo ser un buen conocedor de la palabra, o puede ser que no sepa nada de la palabra. Pero la única persona que puede cambiar tu corazón y el mío es Dios. El único que puede alejarme a mí de lo malo y acercarme a lo bueno es Dios. Yo puedo decir: necesitamos hacer esto, necesitamos hacer lo otro, pero el que cambia el corazón del hombre es el Espíritu de Dios. Y es por eso que ustedes ven que llevamos tanto énfasis, porque una iglesia no es iglesia si no es transformada por el Espíritu de Dios. Entiéndanlo. La palabra de Dios enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que es la novia del Cordero, la esposa de Dios, por decir en otras palabras. Ahora, no puede, aleluya, existir una iglesia real, una iglesia verdadera, que sea la esposa de Cristo, que sea el cuerpo de Cristo, si no ha tenido un encuentro con ese Cristo, el cual es su cuerpo. ¿Cómo una mujer puede decir: yo soy la esposa de una persona X, si no tiene conocimiento de esa persona, si nunca ha tenido un encuentro con esa persona, si nunca, aleluya, ha tenido una relación con esa persona, no sabe ni cómo son sus ojos, ni cómo es su pelo, ni cuál es el sabor de su boca cuando lo besa, no conoce el olor de la piel de su amado, no sabe nada, y está diciendo que es esposa de ese hombre? Eso es algo bastante ridículo en el mundo secular. Ahora bien, hablándolo y viéndolo a lo espiritual, podemos decir, podemos aparentar, podemos decir lo que sea, y todo el mundo puede decir lo que sea. Aleluya. Ahora, yo me guío por la palabra de Dios, y la palabra de Dios me dice que aquellos que estarán en la presencia de Dios el día en que Cristo venga en el rapto, o que nosotros muramos antes de ese momento, aleluya, van a ser los redimidos por la sangre del Cordero. Y los redimidos por la sangre del Cordero dice que se le van a dar ropas limpias, que son el resultado
de sus acciones santas, o sea, de su separación del mundo hacia Dios. Pero nadie se puede separar del mundo a menos que Dios ponga en su corazón hacerlo. Porque escrito está en la palabra de Dios, Él es quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es por eso que la Biblia dice que en aquel día, en el Evangelio de Mateo, Él se sentará, en aquel día, en el día del momento se sentará y va a separar el trigo de la cizaña. Va a separar los cabritos, las ovejas, aleluya, de los cabritos. ¿Por qué? Bendito sea el nombre del Señor. Porque la Escritura siempre, y eran palabras de Cristo que Él repetía no sé cuántas veces. No todo el que me dice Señor, Señor, era una cosa que lo repetía. Y no todo el que me dice, usted lo ve en el otro evangelio, y no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad mía. Es ese el que es hijo mío realmente. Es el que entrará en el cielo. Y por eso es que me llama la atención este pasaje, porque de ser un hombre regular, normal, corriente, Saúl viene sobre él el Espíritu de Dios, cambia su corazón y hasta empieza a profetizar. Y es cambiado en otra persona. Dios es el único que puede cambiar nuestro pensamiento. Y es por eso que estamos estudiando estos dones y están grabándose y quedan como récord para que usted los pueda ver y otra vez ver y estudiar. Hermano, les aconsejo que se beban la palabra de Dios, que se metan en la palabra de Dios. Dice la Escritura que el que me ama, mi palabra guardará. Aleluya. Si usted ama la palabra de Dios, si usted dedica tiempo a la palabra de Dios, usted va a ver como su forma de pensar, sin mucho esfuerzo, empieza a cambiar lentamente. Alabado sea el nombre del Señor. Y el estudio de estos dones no es más, aleluya, que el impulsarle y el motivarle a usted de que hay dones, regalos sobrenaturales disponibles para el pueblo de Dios. ¿Y cómo funcionan estos dones? Para que luego el día de mañana usted pueda reconocerlo donde quiera que usted viaje, donde quiera que usted esté, usted pueda decir, eso fue un don de profecía, eso lo que trajeron fue una palabra de revelación, esto lo que fue, aleluya, fue una palabra de conocimiento. Este hermano se ve, o esta hermana, no sé, dependiendo del sexo, se ve que tiene, o esta visión que tuve yo, ahora sí sé que es un discernimiento de espíritu, o acá se manifestó el don de fe por esto y esto, y allá se manifestó el don de milagro por esto y por esto, que usted pueda ser un conocedor. Hay algo que yo conozco y que yo he visto de unas personas que se llaman testigos de Jehová. Pero casi todas estas religiones, testigos de Jehová, mormones, tienen algo muy importante. Y es que inculcan de tal manera a sus miembros a conocer las escrituras que usted se sienta con un testigo de Jehová o usted se sienta con un mormón y le recita textos y Biblia por aquí y por allá, que si usted no está firme en la fe, lo convencen o le hacen entender que usted está en el error. Entonces, a veces he visto que aquellas personas que tienen la verdad, la palabra de Dios, ya sea por pereza, ya sea por desinterés, ya sea por entretenerte en esas cosas, no saben nada de la palabra de Dios. Alguien me decía en cierto lugar, que no voy a decir por ética, si usted, aleluya, es pastor, aleluya, y usted es un llamado de Dios, usted no debería trabajar. Yo le contesté muy sencillamente, no, yo lo que no soy es un vividor. Yo trabajo con mis manos, como Pablo trabajaba con sus manos. Yo no le robo los diezmos ni las ofrendas a nadie. Esas son para las misiones, los misioneros. Yo no soy un vividor. Se puso colorado, no digas, porque tú no sabes quién es un siervo de Dios o quién es una sierva de Dios. A ti te educaron eso, bueno, tú piensas así, ok, no hay problema. Yo prefiero trabajar con mis manos para no depender de nadie, para que si entran diezmos, amén, para los misioneros. Y si no entran, amén también, no me afecta porque yo tengo mi trabajo. Aleluya. Y es que las personas a veces son llevadas porque les enseñaron no sé qué, y como no escudriñan las escrituras, no conocen la palabra de Dios. Y de eso carece mucho el pueblo pentecostal, el pueblo bautista, el pueblo metodista y hasta el pueblo, aleluya, nazareno, que, aleluya, son iglesias que tienen la verdad, están centradas, son cristocéntricas, pero a veces los miembros se entretienen y por no estudiar las escrituras,
se les para al lado un mormón o se les para al lado una persona testigo de Jehová y les recita su falsa doctrina y ellos son incapaces de poder responder porque no conocen la doctrina verdadera. Ahora bien, aleluya, llegando a los dones de poder y continuando con los dones de poder, haciendo un repaso rápido, hemos hablado de los 3 dones de revelación. Dijimos que habían 9 dones sobrenaturales. Hablamos de los dones de revelación, que entre ellos estaba palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Luego empezamos a hablar de los dones de poder sobrenatural y tocamos, aleluya, los dones de milagro y el don de fe. Y hoy vamos a entrar en los dones de sanidades. Y si el Señor lo permite, tocaríamos entonces también uno de los primeros dones de sobrenaturales de expresión oral. Amén. Entre ellos profecía, lengua e interpretación de lengua. Dones que son los que más abundan dentro del pueblo pentecostal o aquellos que creemos, aleluya, en los dones del Espíritu Santo. Ahora bien, no les voy a preguntar qué cosa es palabra de ciencia, porque ya yo asumo que usted ha estudiado y que usted tiene un conocimiento básico o quizás vasto, no sé, de los dones dependiendo del tiempo que haya dedicado a ver los videos y a estudiar. Ni le voy a preguntar por los dones de la semana pasada que hablamos, porque yo supongo que a esta altura usted sabe lo que es el don de fe y lo que es el don de milagro y en qué se diferencia uno del otro. Amén. Así que como yo sé que ustedes son personas muy estudiosas, no les voy a preguntar porque asumo que podrán defender su fe con conocimiento y con base. Así que, yendo rápido a los dones de sanidades, y se llaman los dones en plural de sanidades, porque al parecer el Espíritu Santo de Dios se manifiesta sanando cada tipo de enfermedad diferente y de una forma muy diferente. A veces la sanidad es progresiva. Se ora por el enfermo y el enfermo se va sanando lentamente, puede ser en una semana o en unos días, bendito sea el nombre del Señor, o puede ser sanidad instantánea, amén. En el momento la persona se ha orado por ella y es sanado inmediatamente en un 2x3, como decimos nosotros. Así que estos dones de sanidad, aleluya, vamos a ver algunos ejemplos, aleluya, en la escritura. He estado dando un cúmulo, como la palabra que yo siempre utilizo, una lluvia de textos bíblicos que respaldan cada una de estas verdades para que ustedes puedan comprobar, y no solamente comprobar, sino compartir con otras personas que estos dones son reales y que están en esta parte de la Biblia, en otra parte de la Biblia, y así por consiguiente. Ahora, a veces también se le llama sanidad milagrosa cuando hay un rompimiento de la ley natural, de la naturaleza, valga la redundancia. Porque recuerden que el don de milagro, una de sus características es que él viola, por decir así, o rompe o viola las leyes de la naturaleza, sea gravedad, sea lo que sea. Recuerden el caso de Cristo caminando sobre el mar y de Pedro caminando sobre el mar. El don de milagro estaba actuando, estaba rompiendo la ley de gravedad. Y siempre que usted ve que se rompe la ley de gravedad o se viola las leyes de la naturaleza física, usted está viendo, aleluya, la mano de Dios obrando a través del don de milagro. Ahora, a veces se le llama sanidad milagrosa, por ejemplo, cuando una persona tenía, un ejemplo, un pie cortado porque quizás tuvo la desventura de que un tren se lo cortó, tuvo un accidente o se enfermó y cogió infección y se lo cortaron. El caso es que tiene la pierna cortada, alabado sea el nombre del Señor, o nació con la pierna así deforme, no le creció esa parte de la pierna, y que cuando oran por esa persona, el pie, aleluya, esa parte de la pierna se estira completamente y crece al tamaño de la otra pierna, que es normal. Como ahí hay, aleluya, una estructura de violación de una ley natural, bendito sea el nombre del Señor, pues entonces este tipo de sanidad se le llama sanidad milagrosa. Alabado sea el nombre del Señor, porque vendría siendo el don de sanidad, pero haciendo combinación del don de milagros también. Ahora, dejo claro, el don de milagros solo puede hacer sanidad, no, a menos que se combine con los dones de sanidad. Dicho esto,
mencionamos Pedro y Juan sanaron a un hombre cojo en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 22. Hechos 4, 22. Usted recordará el cojo que estaba a la puerta del templo. Ustedes saben la historia bíblica, y que Pedro y Juan se le acercan, y el cojo estaba mirando a ver qué le podían dar, porque siempre lo ponían para obtener alguna limosna o algo así. Y dice que Pedro y Juan le dijeron: no tenemos ni oro ni plata, o sea, no hay billete, pero lo que tenemos, eso es lo que te voy a dar. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre fue sanado y entró saltando y glorificando el nombre del Señor. Si no ha leído ese pasaje nunca en la Biblia, le invito a que vaya a Hechos capítulo 4 y se va a gozar con esa experiencia preciosa. Bien, otro ejemplo del don de sanidad se encuentra en Hechos 9, 33 al 35. Hechos capítulo 9, verso del 33 al 35. Aquí en este caso Pedro sana a un paralítico. Amén, un paralítico. Entonces vemos otra vez el don de sanidad fluyendo o manifestándose. También dice la escritura que Pablo hizo saltar a un cojo de nacimiento en el libro de los Hechos, capítulo 14, verso del 8 al 11. Hechos capítulo 14, verso del 8 al 11. También Pablo hizo saltar a un cojo de nacimiento. En el caso de Jesucristo o de Yeshua el Cristo, él limpió a un leproso en el libro de Marcos, Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículo 41. Entonces vemos allí también el don de milagro obrando cuando estaba limpiando a esta persona leprosa. En el libro de Hechos, otra vez, que es donde vemos mucho de estos casos, también en los evangelios. En el libro de los Hechos, capítulo 8, versos 6, 7 y saltando al 13, vemos que Felipe, que era un diácono y luego se volvió evangelista, Felipe hizo milagros, y entre ellos libró a un cojo y también a paralíticos de su condición física. Amén. Y sanidad en el cuerpo de ellos. Y como ejemplo número 6, Pablo curaba con los delantales. Dice la escritura en el capítulo 19 del libro de los Hechos, capítulo 19, verso 11 al 12, que era tanta la presencia de Dios que sobre Pablo, que las personas traían pañitos y se los daban a él, y cuando él los tocaba, esos pañitos se los llevaban a los enfermos, se los ponían encima, y esos enfermos eran libres. Hay un coro que muchas personas que llevan tiempo en la iglesia conocen, y ese coro que dice: por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Usted tiene que saber ese coro, aleluya. Y ese coro está narrando que cuando Pedro caminaba, tan solo las personas ponían en camilla, en delantares a los enfermos sentados, y cuando Pedro caminaba, la sola sombra, el Pedro pasar por allí, sanaba a los enfermos. Una manifestación más de los dones de sanidad. Ahora bien, nótese qué cosa más preciosa, qué unción más preciosa. ¿Cree usted que Pedro era alguien diferente a nosotros, que había nacido con alas, que era de otro lugar, que era una persona que vivía en un monasterio y que llevaba una vida austera, una vida separada de la población? Pedro tenía su esposa, tenía su familia, porque inclusive Cristo en un momento le sana a la suegra de Pedro. Y si tenía suegra, pues tenía esposa. Alabado sea el nombre de Dios, eso lo dice la lógica. Sin embargo, en un momento, aleluya, vemos a Pedro, aquel hombre que dudaba, aquel hombre impulsivo, aquel hombre con varios defectos de carácter, aleluya. En el momento de que se convierte a Cristo y se consagra a Dios y se mete con Dios, no dice la escritura que Pedro se pasaba semanas ayunando, y que Pedro ni tenía contacto con la gente, porque siempre se la pasaba en ayuno y oración. Pedro tenía una vida normal, dedicaba tiempo a orar, dedicaba tiempo a su esposa, dedicaba tiempo a hacer su quehacer. Sin embargo, tenía un nivel de consagración, de entrega a Dios, aleluya, que tan solo la sombra suya, la presencia de Dios en su vida, sanaba a los enfermos. Esto está asequible a cualquier cristiano. A cualquier cristiano. Cristo prometió que nosotros íbamos a hacer señales mayores que la de él. ¿Qué es lo que sucede? Aleluya.
con respecto a estos creyentes, bueno, que estos creyentes no tenían, desgraciadamente, y tengo que decir desgraciadamente, el celular. Ellos no tenían celular y entonces no se entretenían en el celular tanto tiempo. No tenían televisión y no se entretenían tanto tiempo en la televisión. Y no estoy diciendo ni que el televisor es malo, ni que el celular tampoco es malo, sino que nos entretiene demasiado y entonces nos buscamos del rostro del Señor. A eso me refiero. Amén. Estas personas, aleluya, vivían su vida regular, su vida normal con su esposa, su esposo, sus hijos, aleluya, pero dedicaban tiempo a meterse con Dios y a buscar de la presencia de Dios. Es la única diferencia que vemos en Pedro y que vemos en usted y que vemos en mí. No era un ser de otro lugar, ni un súper escogido, ni un súper dotado. O sea que todo aquel que realmente en su corazón disponga orar y buscar de la presencia de Dios, se puede manifestar estos dones, o Dios le puede dar estos dones de acuerdo a lo que usted esté pidiendo en oración. Amén. Usted puede pedir, Señor, dame el don de palabra de sabiduría, dame el don de palabra de ciencia, o dame el don de discernimiento de espíritu, o dame el don de sanidad, que hace mucha falta, o dame el don de milagro, o dame el don de fe. Y de acuerdo a la petición de su corazón y el propósito de Dios con su vida, Dios le puede dar un don. Y si usted es una persona que busca de Dios de verdad, puede pasar lo mismo que pasó con Pedro. Mire, hermano, aleluya, estas personas eran comunes y corrientes, eran pescadores, eran personas comunes y corrientes, repito, no tenían nada del otro mundo, inclusive eran personas del vulgo, no tenían la educación que usted tiene. Muchos de ellos, aleluya, no sabían ni leer bien. Vemos el caso, aleluya, de Moisés hasta tartamudo. Eran personas corrientes, pero personas que decidieron consagrarse. Aquí el punto está en que si usted decide consagrarse y decide dedicar un poco de tiempo, no estoy diciendo de que no vaya a televisión, que no vaya a un partido de fútbol, que no vaya al río a pescar con su familia. No, que dedique, separe un tiempo todos los días para decir, y este es el tiempo del Señor. Y este tiempo nadie me lo quite. Y estas horas son ya para el Señor. Y el resto, yo hago lo que quiera con mi vida. Usted puede ver la manifestación y la gloria del Señor en su vida. So que a veces vemos a estos apóstoles, a estos evangelistas, a estos hombres o mujeres de Dios en la Biblia como personas únicas. ¡Wow! ¿Quién pudiera conocer a Sara? ¿Quién pudiera conocer a Isaac? ¿Quién pudiera conocer a Abraham? ¿Qué clase de hombre? El hombre de la fe. Abraham era el hombre de la fe, sin embargo, tenía tanta fe que un día, cuando llegó a Egipto, y su mujer dice que era bien bonita y bien hermosa y bien atractiva, y cuando tuvieron que entrar a Egipto, era tan cobarde que le dijo a su esposa: si los egipcios preguntan si tú eres mi esposa, di que tú eres mi hermana, porque no quiero que me maten. El padre de la fe, mostrando su humanidad, mostrando que es un hombre como tú y como yo, que es una persona que tiene temores. Y ustedes saben la historia. El faraón enseguida pidió que esa muchacha fuera su esposa porque era muy bonita. Pero antes de tocarla, el Señor se le apareció y le dijo: ni te atrevas a tocarla, devuélvela. Ustedes conocen toda la historia, aquellos que han leído ese pasaje, y si no lo han leído, le invito a que se sumerja en este libro maravilloso llamado la Biblia, la palabra de Dios. O sea, que un hombre con el cual Dios hizo pacto, con el cual Dios hablaba, en un momento de su vida también tuvo debilidad. O sea, era un ser humano, era un ángel. Entonces, les pongo estos ejemplos porque los hombres y mujeres de la Biblia no eran personas súper escogidos y súper especiales, y que por eso en ellos se manifestaban esas cosas. Es que eran personas que buscaban del rostro del Señor. Es que eran personas que deseaban estas bendiciones y se metían a orar, se metían a buscar del rostro del Señor. Vemos en la Biblia personas que se metieron con Dios. Vemos en la Biblia que personas que fueron llamados. Y vemos en la Biblia personas que rechazaron el llamado de Dios y que no quisieron. Entonces, en nosotros está, no es que Dios tiene favorito. Quiero que quede bien claro para aquellos que me oyen. Depende de mí si Dios se manifiesta en mí y si Dios se mueve en mí y si Dios me habla a mí. No depende de nadie. Y lo mismo con usted. Ahora, como nos queda un poquitico de tiempo, voy a entrar rápidamente ya en el tercer grupo de los dones. Y voy a hablar de los dones de expresión oral o los dones de hablar sobrenaturalmente. Ya hemos hablado de los dones de revelación. Ya hemos hablado de los dones de poder, sanidad, milagros, fe. Ahora vamos a hablar
de los dones de expresión oral, y se llaman así porque es lengua, profecía, interpretación de lengua, expresión oral, sobrenaturalmente. Y empezamos con el don de profecía. El don de profecía, uno de los interesantes dones de profecía. Se conoce como que es el don mayor de este grupo, de los dones de expresión de oral. Y la profecía se utiliza para exhortar, para consolar y para edificar. La profecía no se utiliza para decir que Pepe se va a casar con Bertica. No se utiliza para decir, aleluya, inventos y tonteras. Es para exhortar, para consolar y para edificar. Así que toda profecía que no edifique tu vida, que no consuele tu alma, que no te exhorte, la palabra exhortar es hablarte recto para que tú cambies tu manera de ser y te arregles con el Señor. Toda palabra profética que no traiga a tu vida corrección, exhortación, ¿qué es eso? O que traiga consuelo, o que traiga edificación a tu vida, puedes desecharla. Puedes desecharla. No que Dios me mostró que aquí todos van a ser ricos y van a tener, aleluya, un negocio. A ver, Roberto, ¿cuánto usted va a dar? Dice el Señor. Roberto, que si tú, aunque no tengas en el banco, sacas, y ponga Roberto porque yo tengo confianza ahí con Roberto. Sacas del banco, y si no tienes en el banco tu tarjeta de crédito, porque dice el Señor que si tú vas a dar 10,000 para mi casa, entonces el Señor te va a dar 10,000 millones. A ver, ¿quién da más arriba? La profecía no se utiliza para eso. Es para exhortar, consolar y edificar. ¿Dónde lo dice? En Primera de Corintios, capítulo 14, verso 3 al 4. Y dice el texto bíblico así: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, que es otro don. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. El que profetiza no avergüenza a la iglesia, no avergüenza al creyente. Aprenda lo que es profecía para que nadie el día de mañana le dé una profecía extraña y usted caiga en la trampa de los inicuos. Por eso es bueno aprender para qué es la palabra profética: para exhortar, animar o consolar. Amén. Y estamos hablando no del profeta. Una cosa es profeta, que es un ministerio, que es uno de los 5 ministerios, ya vamos a hablar de eso en otro tiempo: apóstol, profeta, evangelistas, maestros, pastores. Son 5 ministerios, y cada ministerio tiene un grupo y un cúmulo de dones de acuerdo a su ministerio. Ahora, profeta es una cosa, porque profeta es aquel que tiene el don de profecía y los 3 dones de revelación: palabra de sabiduría, futuro; palabra de ciencia, pasado y presente; discernimiento de espíritu, la facultad de ver ángeles buenos y ángeles caídos malos. Estos 4 dones en una persona conforman el ministerio profético. Y ya eso es otra cosa. Pero cuando una persona tiene el don de profecía solamente, no es profeta, ese don sirve para exhortar, consolar y animar. Y es lo que dice la Biblia en 1 Corintios 14, 3 al 4. Ahora, ¿se puede conocer mediante el don de profecía el futuro? La respuesta es si está combinado con el don de palabra de sabiduría. El don de profecía solo no predice el futuro. Para que una persona pueda predecir, anunciar el futuro de una forma profética, tiene que tener la combinación de estos 2 dones: palabra de sabiduría y don de profecía. Y todavía no es profeta porque tendría que tener los 3 dones de revelación. ¿Se entiende? Bien. Ahora,
Una persona que profetiza, porque de esto hay muchas preguntas, ¿cómo es este asunto de la profecía? Tengo que estar pensando, a ver, buscando en mi mente qué es lo que va a decir el Señor, qué es lo que siento en mi corazón. No. Dijimos que los dones de expresión oral sobrenaturalmente son dones de inspiración. La persona sin pensar, sin calcular, sin desear, sin inventar, abre su boca y en vez de decir dame un vaso de agua, que es lo que estaba pensando, empieza a soltar un chorro. Se dice que es como un manantial de palabras que no sabe él de dónde viene, pero es de una forma inspirada como una poesía. Y aquí, allá, y aquí, allá, y por aquí, por allá. Santo, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. No participa para nada su mente pensante ni su corazón sintiente, por decirlo así. Tenemos que entender que el profeta, la persona que profetiza, aleluya, no está pensando, ni calculando, ni adivinando, ni ver. Si hace eso, pues entonces es un falso profeta, está inventando cosas, ¿no? Pero realmente estamos hablando de un don de profecía real, porque ustedes tienen que saber lo que es un don de profecía real para que cuando lo vean manifestarse puedan saber, consolarse, gozarse y alegrarse de ver esta expresión sobrenatural. En el antiguo pacto o antiguo testamento, a los profetas se les llamaba videntes o profetas, y eran usados por el Espíritu del Eterno a través de los dones de revelación, como dije, los 3 dones de revelación más el don. Ahora, en ocasiones dice que venía de repente como un torrente, así como un chorro de agua, por decirlo así, como una cascada de agua. Sin estar pensando en ello previamente, venía de repente la palabra profética. Ahora, vamos a aprender en esta noche que hay 3 fuentes de la profecía. Existen 3 fuentes de la profecía. La primera es el Espíritu Santo. La segunda es el espíritu humano, porque nosotros tenemos un espíritu dentro. Y la tercera es el diablo. Y vamos a ver en esta noche la diferencia entre cada una de ellas. Alabado sea el nombre del Señor. Empezando por el Espíritu Santo. La Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 1, verso del 20 al 21. Pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que los hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. O sea, que la profecía, cuando viene del Espíritu Santo, nunca es algo que yo me propongo. Voy a profetizarle a Roberto y voy a decirle esto y esto, y yo quiero decirle esto y esto, y para que él se asuste, porque los otros días lo vi, no sé, en el carrito del helado, robándose el helado. Y entonces para que él se asuste, le voy a decir, dice el Señor Roberto, aleluya, que no puede seguir robándote el helado. O sea, dice que la profecía nunca es algo pensado ni calculado, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Es lo que nos ha dicho ahora mismo el libro de 2 de Pedro, capítulo 1, verso del 20 al 21. En 2 de Samuel, capítulo 23, verso 2 dice: el Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. Cuando una palabra profética viene, les voy a decir una experiencia personal. No puedo hablar por la experiencia, puedo hablar de la que dice la Biblia y de la experiencia que he tenido yo. De la experiencia que ha tenido otro hermano no puedo hablarle porque nunca le he preguntado, ¿y tú qué sentiste? ¿Y a ti qué te pareció? ¿Y qué fue lo que pasó? Yo puedo hablarle así. Yo siento, aleluya, que mi boca se llena de palabras. Es una experiencia que voy a tratar de describir, pero que a la vez se me hace incómodo. No estoy pensando nada. No estoy pensando nada. Y vuelvo a poner, en esta noche ya tengo de ejemplo al hermano Roberto. Estoy con el hermano Roberto sentado en un parque
ahí estamos haciendo una carne asada, qué sé yo, y mirando ahí el lago tranquilo, y de buena primera estamos hablando de que si el pescado, que si en tu país, que si en mi país, y de buena primera yo siento en mi boca como si se me hinchara. Es una sensación extraña, es que siento que se llena mi boca de palabras. Y al momento, cuando yo abro la boca, inmediatamente empiezo a decirle a Roberto, mira Roberto, dice el Señor, taca, esto. Grábatelo en tu corazón porque el Señor te está diciendo esto. Esa es mi experiencia. Otras veces he estado escuchando a una persona hablando en lengua y empiezo a escuchar que la persona está hablando en lengua y cada palabra se hace comprensible para mí. Es como si en ese momento esa lengua yo la conociera. Dice una palabra y yo sé lo que significa. Dice una palabra y yo sé lo que significa. Y cuando se combina el don de lengua con interpretación de lengua, es profecía igual también. Pero no quiero irme para esos dones, quiero seguir con la profecía. O cuando una persona tiene el don de profecía, no necesariamente tiene que hablar en lengua. Muy importante. Si la persona para traer una palabra de profecía tiene que hablar en lenguas, pues entonces lo que tiene es el don de lenguas con interpretación de lengua, que viene siendo profecía igual también. Pero si la persona solamente tiene el don de profecía, sin hablar en lengua, la persona viene y le dice esto y esto. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Así. Entonces, le estoy dando algunos ejemplos. Ahora bien, por último, Miqueas capítulo 1, versículo 1. Miqueas, Antiguo Testamento. Capítulo 1, versículo 1 dice: la palabra del Señor vino a Miqueas de Moseret en los días de Jotán, Acaz y Ezequías, rey de Judá, lo que vio acerca de Samaria y de Jerusalén. Les he puesto 3 ejemplos de, aleluya, cómo la profecía actúa cuando viene del Espíritu Santo. Dije que había 3 fuentes: la primera el Espíritu Santo, la segunda el Espíritu humano y la tercera el diablo. ¿Ok? Hay que aprender a discernir. Hace tiempo estuve en una iglesia donde yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Era una convención en esa iglesia. Y esto creo que fue poco después de yo recibir el Espíritu Santo o antes, no recuerdo, porque yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo en el año 85. Que eso fue hace mucho tiempo atrás. Solo sé que llegó una señora a la iglesia y empezó, la iglesia estaba en la convención andando y los hermanos alabando a Dios y glorificando a Dios y parados y aplaudiendo, así como me gustaría verlo ustedes así aplaudiendo y parados así, que yo no tenga que decirle párense, sino que yo los vea parados así me gustaría a mí. Bueno, estaban ahí alabando a Dios los hermanos y de buena primera esta señora entra y se para como una persona normal y empieza a hablar unas lenguas extrañas. Yo creo que yo no tenía bautismo de Espíritu todavía. Y había un evangelista que se llama, porque todavía está vivo, ya está bien anciano, Rafael Mendoza, de las Asambleas de Dios, en Camagüey, en Cuba. Y él estaba en La Habana, en esa convención de una iglesia que se llama la Ley Evangélica. Y esa señora se paró y empezó a hablar unas lenguas, y de buena primera, Rafael Mendoza, este evangelista, se para y le dice a la iglesia: silencio, silencio. Y todo el mundo se cayó, porque en Cuba nosotros nos enseñaron en las Asambleas de Dios que cuando alguien está hablando en lenguas, hay que esperar a ver si el Espíritu va a hablar. Y entonces el pastor siempre regularmente mandaba a que bajaran la voz a ver si el Señor traía alguna palabra o si algún hermano se levantaba a interpretar en esas lenguas. Y si después de un rato no pasaba eso, pues entonces la iglesia continuaba alabando a Dios. Bien, él le dijo a la iglesia: bajen la voz. Y aquella señora siguió, hablando en las lenguas. Yo no le puedo decir a usted que yo sentí algo malo, sentí algo bueno, que yo sabía que eso era el diablo, porque no le voy a decir mentira. Yo estaba recién convertido, llevaba 1 año y algo, y de buena primera Rafael Mendoza se le acerca y le dice: ustedes saben lo que está haciendo esta señora. Y ella siguió con sus ojos cerrados y dice: está maldiciendo la iglesia.
El diablo a través de ella estaba maldiciendo la iglesia, pero ahora yo te digo en el nombre de Cristo Jesús, y reprendió, cuando él reprendió a aquella mujer se desplomó así, como si no tuviera, como si ya no tuviera hueso. Me caigo así, se desplomó. Se desplomó en el piso y empezó a revolcarse y a vomitar espuma y a vomitar y a gritar, te odio, los odio, los odio, los odio. Y la iglesia, que ya se dio cuenta, empezó a reprender y la señora fue libre. Pero vemos que también Satanás habla lengua, sus siervos hablan lengua y maldicen al pueblo de Dios. Y es bueno que hayan gente que tengan los dones de discernimiento para poder entender y discernir qué es lo que está pasando. Por eso hay personas que a veces van a una iglesia y alguien le pone la mano encima y habla en lengua, y cuando llega a su casa llega molesto, incómodo, no sé qué le pasa, no sé qué, siento un malestar arriba, una incomodidad, me siento desesperado. Transmisión de espíritu. Por eso yo enseño, y a mí se me enseñó, no deje que cualquier persona le ponga la mano a la cabeza y ore por usted. Sea muy cuidadoso. Bien, para no salirme del tema y entrar en guerra espiritual, regresamos a los dones del espíritu. Y bueno, ya puse un ejemplo o 3 ejemplos de lo que es, aleluya, la profecía cuando viene el Espíritu Santo. Ahora bien, cuando la profecía es, en este caso, a través del diablo, vamos a ver que la segunda fuente, vamos a ver, o la tercera, Apocalipsis capítulo 19, verso 20, dice así: y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta, que había hecho señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. O sea, también Satán, que el Señor lo reprenda, tiene sus siervos que hablan lenguas y que profetizan. Por eso es que Jesús dijo, aleluya, en la escritura, que en aquel día, en el Evangelio según Mateo, en aquel día muchos me dirán: Señor, pero en tu nombre no hicimos milagros, y no hemos sanado enfermos, y no hemos echado fuera demonios. Y Cristo le va a decir: apartados de mí, yo no los conozco, hacedores de maldad. O sea que estamos en un mundo espiritual en el cual tenemos que estar firmes y entender cuáles son las señales y las evidencias de lo que es genuino de Dios y las evidencias de lo que no es de Dios. Por ahí hay muchas iglesias en las cuales usted llega y le están profetizando desde que entra hasta que sale. Y profecía, y la gente, como son personas que no les gusta estudiar la escritura, ni leer la escritura, ahí van me gusta en esa iglesia porque ahí se mueve el Espíritu de Dios. Mira, ahí tú vas y te profetizan, y te dicen esto y te dicen lo otro, un montón de mentiras, y las personas salen engañadas. ¿Por qué? Porque no quieren aprender la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora bien, también cuando la profecía viene del diablo a través de los brujos, a través de los adivinos, a través de los agoreros, a través de la lectura de tarot, de la lectura de cartas, usted está viendo la manifestación de estas personas que adivinan, y adivinan cosas que son verdad, no es mentira. Amén. Pero, aleluya, esta fuente de inspiración ya no es el Espíritu Santo. Como había dicho, y estamos diciendo en las clases de guerra espiritual, es un espíritu pictónico. Se le conocía así antiguamente, espíritu pictónico, espíritu de adivinación. Alabado sea el nombre del Señor. Hay un caso que no puse aquí, pero que me viene a la mente ahora, que se encuentra en el libro de los Hechos y que también tiene que ver con lo que es la fuente, cuando la fuente es del diablo. En el libro de los Hechos, cerca del capítulo 16, no recuerdo exactamente dónde está ahora, cerca del capítulo 16, hay un momento que Pablo y sus discípulos andan caminando, y dice que una muchacha que tenía espíritu pictónico de adivinación le salió detrás de ellos y iba diciendo, óigame bien, este es Pablo, que es un siervo del Dios viviente y está anunciando el evangelio, escúchenlo. Cualquier persona hubiese dicho, esa muchacha está trayendo una profecía verdadera, porque él es Pablo, es un siervo de Dios de verdad, y está anunciando el evangelio y nos está diciendo que lo escuchen. Eso es de Dios. Eso no hay manera de mirar para atrás. Dice que pasaron tantos días. Mañana le voy a traer el pasaje, porque ahora no tengo bien claro la memoria. Pero pasaron tantos días y esa muchacha tanto molestaba a Pablo que al final Pablo se viró para atrás donde estaba ella
y le dijo: te reprendo, espíritu pictórico. Y dice que la muchacha fue libre y dejó de profetizar, y los dueños de ella, porque la tenían cautiva como esclava, como adivina, se viraron contra Pablo. Y bueno, la historia de hecho, ahí persiguieron a Pablo y se formó tremendo enredo. Ahora, Pablo estaba escuchando a alguien que no estaba diciendo nada feo. Él es Pablo, un siervo de Dios, anunciando el evangelio. Escúchenlo a él y sigan lo que él está diciendo. ¿Por qué este espíritu estaba haciendo esto? Mañana se lo explico cuando entremos en la guerra espiritual. El punto hoy es decir que Pablo se viró para atrás y por el don de discernimiento de espíritu detectó de que esa palabra profética no era de Dios. Reprendió, en este caso, al espíritu, y la persona fue libre. Este es otro ejemplo bíblico que mañana yo se lo voy a decir dónde está y todo, de cómo hay una fuente de profecía que ya es en este caso el diablo. Y la última fuente es el espíritu humano. Jeremías 23, 26 es el primer ejemplo de que a veces el espíritu humano trae una palabra profética, pero no es que esté inspirado por el diablo. Nuevamente voy a tomar a Roberto como ejemplo. Roberto a mí me cae muy bien y yo lo quiero mucho. Ahora, él tiene, no sé, una situación X. En esa situación, él se compró un carro muy bonito y se lo robaron. Entonces, después que yo lo llevé a su casa, después del culto, se encontró que la casa estaba vacía porque le robaron todo también. Y entonces Roberto se sienta a la sala y se echa a llorar. Me quedé sin ni un mueble, ni una taza, ni la comida se la llevaron. La casa se la dejaron vacía. Y llena de huecos. Rompieron por todos lados. Entonces Roberto se pone como cualquier persona a llorar. Pastor, pero vengo del culto. ¿Cómo es que Dios va a permitir esto? ¿Qué está pasando con mi vida? Y entonces yo, como lo quiero, en mi corazón, no es que diga, voy a decir una mentira. Vamos a orar, Roberto, vamos a orar para ver qué el Señor nos dice. Y me pongo a orar, pero Dios no me dice nada. Pero como yo tengo sentimientos de afecto y de amor hacia Él, y me duele lo que le pasó, le robaron el carro, también la casa se la vaciaron completa. Y empieza a decirle: hijo mío, no te preocupes, hijo mío, yo te voy a ayudar, yo te voy a suplir. Ten calma, solamente estoy probando tu fe. Tú vas a ver cómo yo te... No estoy diciéndole nada malo y el diablo no me está inspirando a mí. Son mis sentimientos del dolor que estoy sintiendo desde que a este hombre le robaron un carro nuevo y desde que le vaciaron la casa. Y entonces me siento motivado, movido. Confundo mis sentimientos mientras que estoy orando porque me duele lo que le hicieron. Y entonces empieza a decir una palabra de consuelo y yo mismo creo que son palabras de Dios. Pero realmente son palabras de mi espíritu, de mi corazón, que está sufriendo con lo que le hicieron a Roberto. Entonces, cuando hablamos de la fuente de inspiración humana, estamos hablando no de que la persona está endemoniada, ni que la persona es un pillo y que es una persona malvada, sino que la persona se confunde sus sentimientos y cree que está trayendo algo de parte del Señor cuando es de su propio corazón. Y ponemos varios ejemplos bíblicos para que conozcan esta fuente. Jeremías 23, 26. ¿Hasta cuándo hay en los corazones de los profetas que profetizan mentiras, de los profetas que proclaman engaño de su corazón? Jeremías 14, 14. Díjome entonces Yahweh: falsos profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé, ni les di visión mentirosa. Están diciendo adivinación y vanidad, engaño de su corazón profetizan. O sea, que un verdadero creyente nunca va a traer una profecía de parte del diablo. Puede ser que confundido con asuntos de sentimiento, como estaba diciendo, diga unas palabras de consuelo porque uno quiere consolar al hombre que está pasando un momento difícil, pero hasta ahí. Porque cuando una persona recibe el don de profecía, la escritura enseña que la persona tiene que ir aprendiendo a delimitar, como se dice, a poner límite o a separar lo que es de su corazón y lo que es de Dios. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el don de profecía, que es uno de los 3 dones de inspiración oral. Y, aleluya, les voy a invitar a que mañana, cuando hablemos acerca del asunto de esta muchacha, de espíritu pictórico, continuemos, aleluya, con todo este asunto de aprender la guerra espiritual, aprender demoniología y aprender todo esto que le estoy enseñando. Porque si usted no lo sabía,
o si usted no se lo dijeron, esta ciudad de Sioux Falls está fundada sobre unas bases, no voy a decir que de satanismo, porque los aborígenes de aquí o los nativos de aquí no eran satanistas o no conocían, pero sí trabajaban lo que era la hechicería y la alta magia con referente a la cultura de ellos, a punto de que a sus dioses les sacrificaban vírgenes y sacrificaban personas, comían el corazón de los que perdían con ellos en la guerra para ser más fuertes. Tenían una serie de cultos y raíces y prendas, por decir así, de alta magia, y hay fundamentos en esta ciudad alrededor de todo Sioux Falls que están fundados en base, valga la redundancia, fundamentos fundados, que están fundados en este tipo de alta magia de los nativos americanos. Y hay fuerzas espirituales grandísimas que rodean esta ciudad. Y por eso es que esta ciudad tiene ciertas características, alabados el nombre de Dios, que a medida que avancemos en la guerra espiritual, yo les voy a mostrar cuáles son esas características. Pero créanme, no estamos en una ciudad donde todos son angelitos, palomitas y mariposas multicolores. Aquí hay una clase de opresión demoníaca, pero una clase de opresión demoníaca, pero de las buenas. Aquí ha habido mucha sangre y mucho sacrificio, y hay principados poderosos en este lugar, y yo les quiero enseñar a ustedes cómo pelear la buena batalla de la fe y hacer guerra espiritual. Esto no se trata de hablar 2 o 3 lenguas, de dar 2 o 3 pisotones y ya se acabó. Esto se trata de hacer declaraciones y romper declaraciones que hicieron ellos en este lugar. En las reservas que ellos tienen aquí hay personas con grandes contactos espirituales, al punto de que si usted va a alguno de esos hechiceros para solicitar la muerte de otra persona, son capaces de matar a esa otra persona en menos de 24 horas. No les estoy asustando, les estoy diciendo que estamos sobre un piso caliente, una ciudad con mucha presión, y que vale la pena ser un buen cristiano aquí, porque si no, aleluya, camarón que se duerme, dicen por ahí, termina siendo un cristiano frío, apático, va a la iglesia, pero nunca crece espiritualmente, nunca ora, lo mismo, se bautiza, igual, se muere y piensa que va para el cielo y va para un lugar equivocado. Y yo no quiero que ninguno de ustedes perezca, como tampoco yo quiero perecer. Así que les animo a que estudiemos en las Escrituras y que tomemos en serio esto. El diablo no juega, hermano. El diablo no está jugando. Y el diablo día a día le pide a Dios cada una de nuestras almas. Cada día nos acusa hasta de lo último. De lo último. Mira lo que hizo, mira lo que habló, mira lo que dijo. Y tenemos que estar conscientes de que estamos en un mundo, frente a un mundo espiritual real. Vamos a estar puestos en pie, y que estos dones del Espíritu Santo nos hacen falta muchísimo. No les engaño, porque Cristo lo dijo. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Mucha gente anda por ahí diciendo: yo me voy para el cielo, y yo me voy para el cielo, y yo me voy para arriba, y allá llega el evangelista gritón: ¿y cuántos son salvos? ¡Yo! ¿Cuántos están en victoria? ¡Yo! Ok. Pablo, que era un hombre de Dios, como siempre he dicho, del cual no soy digno de limpiarle los zapatos, decía: temo en mi corazón que después de haber sido ejemplo para muchos,
al final yo sea reprobado. Así que prosigo el blanco del supremo llamamiento para ver si logro aquello para lo cual fui llamado. Ese era Pablo, un hombre consagrado, metido con Dios. Un hombre que decidió no casarse porque quería entregarse por completo al ministerio, no porque Dios se lo prohibió. Y después de haber llenado toda Acacia, o sea, toda Asia, del evangelio, y en sus últimos días decía: estoy preocupado, no sea que después de haber sido ejemplo a muchas personas, al final yo sea reprobado. Tenía temor y por eso cada día se consagraba más. Pero hoy en día yo veo que a la gente le dicen: ¿cuántos son salvos? Yo. ¿Cuántos se van a pasar? Yo soy el primero que va a pasar. Me están esperando ya, hermana Ruth. Ya tengo alas y todo, y un arito que arriba. Y yo miro así, cuando más bien humildemente deberíamos decir: estoy tratando, hermano. ¿Cuántos son salvos? Estoy tratando de ser salvo. Y espero que Dios, por su misericordia, me deje entrar. Eso sonaría más humilde. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en esta preciosa noche, en este Shabbat, en este sábado, en este tiempo que tú nos has dado para estar reunidos en este lugar. Te pido que tu palabra, Señor, se quede clavada en el corazón de cada uno de ellos. Y que tu Espíritu Santo haga huella con todo lo que hemos dicho. Porque estamos diciendo lo que tú nos has dicho que digamos. La verdad, para que tu pueblo sea libre. Ahora es en el nombre de Cristo Jesús que te pido que tú nos despidas de este lugar, pero jamás y nunca de tu presencia. Y que tú levantes cerca protectora alrededor de aquellos que están aquí hoy y de aquellos que, Dios mío, no vinieron por alguna razón. Bendice a mi esposa que viene en camino, oh Padre Celestial, con mis hijos, y glorifica tu nombre. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Ahora,